Bienvenidos compañeros a la sesión de trabajo situado del lenguaje correspondiente al ciclo 2 del programa Todos Aprender Ruta 2020, STS que lleva por nombre Selección y Organización de la Información para la construcción de proyectos de lectura y escritura en el hogar. En el primer momento, la exploración. Objetivos. Objetivo general. Vamos a proponer estrategias de acompañamiento a ustedes los docentes para que generen posibilidades de aprendizaje en los estudiantes desde sus hogares. Es decir, vamos a plantear una serie de proyectos de casa potenciando habilidades para acceder a la información de manera eficiente, así como a ubicar, evaluar y organizar contenidos ajustados a un currículo flexible. También se espera que ustedes los docentes reflexionen y reorganicen el currículo previsto para el área de lenguaje con el fin de flexibilizarlo y ajustarlo a condiciones de estudio desde casa. De igual manera que logren reconocer y usar los insumos que se pueden encontrar en las plataformas y contenidos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional con respecto al área de lenguaje y usarlos en la construcción de proyectos en casa. Es así que damos paso al segundo momento de esta STS, la estructuración. Es una presentación de la fundamentación teórica en torno al concepto de flexibilización curricular y ubicación de insumos en medios por parte de la formadora Luz Helena Rodríguez Núñez. Así que los invito a que estemos muy atentos a la información que ella nos va a brindar. La flexibilización curricular se centra en la singularidad de los alumnos y de las circunstancias. Se pregunta por la pertinencia de un conocimiento determinado para un contexto específico. Nos preguntamos en este momento, ¿debemos mantener esos contenidos, competencias, habilidades que teníamos proyectados para el estudio en la escuela cuando los niños van a estudiar desde sus casas? Esa es la flexibilización, la respuesta que le demos. ¿Qué sería en este momento muy importante de aprender? ¿Cómo lo van a aprender? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y con qué medios lo van a hacer? Sabiendo las circunstancias de trabajo en casa, de trabajo con las familias, de no contar con los compañeros de clase y con los profesores enviando guías de aprendizaje con una evaluación remota. Entonces es importante que miremos ese aspecto de flexibilización. Este tema se va a trabajar en la sesión de trabajo situado de acompañamiento. Entonces allí vamos a encontrar una información complementaria. Cuando hablamos de flexibilización, tenemos que tener en cuenta que esto no evita, no deja de lado los referentes nacionales de calidad. Nos han hecho muchas preguntas con respecto a esto. Flexibilizar el currículum y, digamos que contextualizarlo a la circunstancia actual tiene que ver con que ya no vamos a trabajar referentes de calidad. La respuesta es: los referentes de calidad siguen vigentes en esta flexibilización y en este momento del aprendizaje en las circunstancias en que se está dando. Aquí entonces vamos a ver dos infografías en las que recordamos a los maestros la importancia y los aspectos más sobresalientes de los lineamientos y de nuestros estándares básicos. Flexibilizamos el currículum, pero seguimos trabajando la producción, comprensión, la literatura, los medios y la ética. Bien, ¿qué herramientas de apoyo para estudio en casa han sido liberadas? Hay muchísimas plataformas, muchísimas posibilidades, pero nosotros el ejercicio que les estamos presentando en este ciclo 2 de lenguaje es hacer un recorrido. Ustedes van a recibir como anexos estas infografías. Estas infografías sintetizan
lo que hay en cada uno de estos medios. Por ejemplo, aquí estamos viendo la infografía de Radio Nacional de Colombia, que ofrece podcast, especiales sonoros, transmisiones en vivo que pueden tener de 10 a 80 minutos. Se abordan temas relacionados con la cultura y lo más importante es que seleccionamos los medios que sabemos que están por todo el territorio nacional. Después de cada infografía, ustedes van a ver y van a tener como anexo una ficha como esta. ¿Qué significa? Es la relación, el análisis que hicimos en este medio, que en este caso es Radio Nacional de Colombia, cuáles son los factores y los enunciados que más podemos trabajar con dicho medio. Porque nos han dicho los profesores, a veces hay tanto liberado que uno no sabe cómo, si escogí unos aprendizajes, a cuál medio me voy a dirigir para poder hacer mi guía didáctica, mi propuesta de aprendizaje. Entonces el ejercicio es este. Ustedes encuentran la infografía y después encuentran esta ficha. En esta ficha, la parte gris es la que responde a que ese medio, en este caso Radio Nacional, hace énfasis ante todo en estos aprendizajes, en estos enunciados y en estos factores. No significa que los otros no estén, sino que le podemos, digamos, en una planeación, nosotros podemos tener esta planilla y por allí hacer las búsquedas un poco más canalizadas. Tenemos otro, Señal Colombia. Siempre Señal Colombia llega a todo el territorio nacional, tiene temas culturales, tiene 37 programas para público infantil especialmente diseñado, tiene varias series, tiene documentales. Entonces, Señal Colombia tiene una parrilla que podemos nosotros consultar. Entonces, podemos colocar en un buscador parrilla Señal Colombia y allí nos sale cada día de la semana qué programa están dando y a qué horas lo están dando. Así le podemos organizar un poco más esta información en el momento de hacer nuestras actividades de aprendizaje. Nuevamente, esta ficha nos indica que en Señal Colombia tenemos fortalezas en producción textual. En textos escritos podemos sacar muchas actividades derivadas de esos programas, comprensión e interpretación, literatura, porque tiene muchísimo programa de literatura y en general de cultura, medios de comunicación y ética, lo sombreado en gris. Tenemos RTBC Play. Lo importante de estos medios que estoy mencionando en las infografías, ellos están entrelazados. Entonces, un programa que yo pueda ver en Señal Colombia, lo puedo ver también aquí. Si tengo solamente acceso o poco acceso, entonces podría venir a una plataforma como esta a buscar información. Ellos tienen programas de categoría infantil y algo importante, actividades para descargar. Videos en que los niños son los protagonistas y esto les va a gustar mucho a los niños y podemos entonces vincular el juego, los descargables y con ellos construir nuestras propuestas. RTBC Play presenta formación importantísima en producción textual, comprensión, en literatura, como les digo, por estos programas tan interesantes para los niños, medios de comunicación y ética, es decir, casi todos nuestros factores y nuestros enunciados y aprendizajes identificadores. Colombia Aprende. Indudablemente es una plataforma que siempre nos ha ayudado mucho a los docentes, a los maestros, porque nos brinda unos módulos de aprendizaje, unas hojas de aprendizaje muy completas. Están desde primero hasta 11 y están allí todos los estándares y todos los DBA. Entonces, nosotros encontramos el imprimible, pero también encontramos la posibilidad interactiva, de tal suerte que un niño que tenga internet puede ingresar y tener una interactividad con la plataforma, pero el niño que no, tenemos la posibilidad de bajar el imprimible, que tiene prácticamente las mismas actividades en lenguaje, y mandarlo en la guía que le estamos construyendo. Igualmente, este recurso con el cual todos estamos ya muy familiarizados, en el ciclo 1, el programa trabajó con ellos, Retos para Gigantes. Entonces, Retos para Gigantes
es una propuesta que recomendamos muchísimo debido a que se generó en un momento, en una situación de que los niños que estaban enfermitos tenían que estudiar de sus casas. Ahora pues estamos en una situación similar porque el aprendizaje se está dando en la casa. Entonces es otra plataforma importante que podemos utilizar y también se pueden imprimir o se puede utilizar de manera digital de acuerdo con los medios que tenga cada contexto. Teniendo en cuenta el concepto de que debemos flexibilizar el currículo y que tenemos unos medios, digamos que los que tocamos, como les dije, son los que sabemos que llegan a todos los lugares de Colombia y son de acceso de todos nosotros los colombianos, es público. Entonces vamos a proponer esta práctica, proyectos de lectura y escritura en el hogar. Los proyectos de hogar son un ejemplo de flexibilización del currículo para este aprendizaje remoto. Los proyectos se adecúan de la propuesta de proyecto de aula y pasan a ser proyecto de casa. Nosotros en el programa, particularmente en transición, cuando teníamos STS de transición, trabajamos muy bien los proyectos de aula y lo hicimos con respecto a la propuesta de Jolivet. Entonces, esta idea es similar, es una idea análoga, sino que la pasamos al sitio donde se está dando en este momento el aprendizaje. Trabajaremos con situaciones de lectura y escritura genuinas y auténticas. Los enfoques socioculturales y constructivistas de los que hace parte, obviamente, nuestros lineamientos y nuestros referentes, siempre nos han hecho énfasis en que debemos tratar situaciones comunicativas reales, con enunciados y enunciatarios reales, que atiendan a intenciones comunicativas de la vida real. Entonces, nuestra propuesta es que reflexionemos cuáles son esas situaciones de lectura y escritura genuinas y auténticas que se están dando en los hogares. Esto equivale a decir que vamos a reflexionar sobre los tipos de textos que están circulando en las casas. Los estudiantes, cuando nos pasamos a hacer proyectos, tanto en el aula como ahora en el hogar, pues se vuelven sujetos activos. Hay que evitar en este momento tareas y actividades repetitivas, que solamente sean comprensiones de lectura de unos textos que le mandamos, que sean ejercicios, digamos, mecánicos, y queremos que los niños exploren sus hogares como sitios que hay que habitar y cuyas lecturas y cuyas oralidades y cuya escritura es importante y es valiosa para ellos. Vamos a involucrar con este tipo de proyectos las familias y las comunidades. Y nos parece que esto es un valor grandísimo que ahora tenemos a los papás ayudándonos, porque siempre los maestros hemos dicho que necesitamos la ayuda de los padres. En este momento tenemos esa ayuda de los padres. Entonces vamos a volver más sólida la triada estudiante, padre y docente. Ese es el principio de la propuesta. Digamos, son los ejes en que nosotros vamos a hacer énfasis. Hemos diseñado un proyecto de casa que le hemos llamado la escritura de la cocina. Ustedes sabrán que estamos jugando un poco con, es el autor que nos ha gustado mucho, Daniel Casani, en su libro La cocina de la escritura. Nosotros le hemos llamado la escritura de la cocina y es solamente un ejemplo de este tipo de proyectos de hogar que podemos llevar a cabo. La primera reflexión es, ¿qué voy a aprender? ¿Qué van a aprender los niños con un proyecto como este que les estamos poniendo de ejemplo? Aquí lo tenemos. Comprendo y produzco textos instructivos en situaciones auténticas de comunicación que se movilizan en el hogar. Dijimos que seguiríamos trabajando con nuestros referentes nacionales de calidad y como podemos ver con este proyecto, en el cuadro que se ve a la derecha, seguimos trabajando nuestros factores y nuestros aprendizajes identificados aquí como los enunciados. ¿Cuál sería el aprendizaje de un proyecto como este de la escritura de la cocina? Comprendo y produzco textos instructivos en situaciones auténticas de comunicación
que se movilizan en el hogar. La instrucción preliminar es pedirle a los estudiantes que por algunos días recolecten los empaques de los productos de cocina que hay en casa. Se les solicitará que los clasifiquen y que habiten su lectura, indicándole que estos son textos genuinos y multimodales. Tienen un enunciador, un enunciatario, y ellos mismos están conformados por una parte de texto verbal y una no verbal que entra en diálogo. Aquí tenemos un ejemplo de un empaque que circula en las casas colombianas. Tiene muchas características, una gran información, por eso decimos es un texto multimodal. Recordemos que multimodal es cuando hay una conversación entre el texto verbal y el texto no verbal. Aquí hay mucha información que empieza por los colores. ¿Hay intenciones comunicativas del texto con nosotros? Desde luego. Hay un enunciatario, hay un enunciador y él mismo es un enunciado. El texto tiene un propósito con respecto a la lectura. Allí hay información, por ejemplo, en las banderas que ustedes están viendo allí, que es importante que el niño aprenda y acceda a él. Aquí hay texto informativo. Sí, claro que lo hay. Aquí hay texto instructivo. Claro, como pueden ver ustedes, al lado derecho dice preparación y hay unas instrucciones de cómo hacer esta colada. Hay una información que tiene que ver con el componente nutricional. Hay otras posibilidades que da el empaque para hacer la papilla. Hay una información que tiene que ver con lo publicitario y con lo que nos están ofreciendo. Entonces también hay posibilidades de utilizarlo desde la perspectiva de aprender a leer las etiquetas y si todo lo que las etiquetas nos dice y la publicidad nos dice es en verdad cierto. Por ejemplo, aquí dice que con la mitad de hierro diario en una sola porción. Habla de un contenido. Aquí se puede hacer una lectura compleja y enseñar a los niños sobre texto instructivo, sobre texto informativo, sobre texto o discurso publicitario. Como vemos, es un texto genuino que tiene todas las características de un texto multimodal y podemos hacer uso de ellos porque también los van a clasificar, los van a recolectar y podemos hacer muchas actividades con los niños. ¿Cómo se hacen los proyectos de casa? Pensemos en el que les estamos proponiendo de las etiquetas. Ellos tienen los mismos momentos de construcción que los proyectos de aula. Grosso modo, una fase de exploración. Cuando son proyectos de aula se sugiere que se identifiquen los intereses de los niños y que el proyecto se haga con base en ellos. Pues en este momento nosotros indagamos que cuáles son esos textos auténticos y genuinos que circulan en el hogar. Entonces esa sería la fase de exploración. Se planeará el proyecto, claro, con la selección de los medios y mediaciones que se tienen. Como decíamos anteriormente, unos tenemos acceso a internet y tendríamos unas posibilidades, pero otros tenemos acceso al radio, a la televisión y bueno, las guías ya no se irán por vía digital, sino se harán en físico como lo estamos haciendo y las fotocopias serían, digamos, el medio por el que se circula. Hay un momento de ejecución, sería todo lo que le proponemos a los niños y a las familias hacer con estos textos que circulan allí. Unas estrategias de seguimiento que ustedes saben que es muy importante que sepamos cómo vamos a monitorear el desarrollo del proyecto. Y cierre y socialización. La socialización, asistemos en casa y en aislamiento, es posible. Sabemos que en todas las casas colombianas, por lo general, hay muy pocas excepciones. Hay al menos un teléfono y allí le podemos hacer un video al niño con el resultado de su proyecto y podemos socializarlo con un grupo que tengamos en WhatsApp. Entonces sí se pueden hacer, todos los momentos se pueden ejecutar que tienen los proyectos de aula en el proyecto del hogar. En la sesión de acompañamiento
vamos a tener la posibilidad de trabajar el portafolio y estos proyectos se pueden socializar, planear, etcétera, por medio del portafolio. La escritura de la cocina, nuestro proyecto, tendría varios medios para movilizar el aprendizaje, como acabo de decir, y hemos pensado en 2 escenarios. Un primer escenario en el que no se cuenta ni con muchos medios ni con Internet, y un segundo escenario en que se cuenta con Internet. La escritura de la cocina sin Internet. Bien. Sabemos que hay sitios donde no tenemos acceso a Internet, nuestros niños no tienen computador y no tienen conectividad. ¿Tendríamos recursos para generar el proyecto? Claro, y volvemos a los mejores, buenos viejos amigos, el papel, la radio y la televisión. Entonces, con ese tipo de medios que tenemos, vamos a desarrollar nuestro proyecto. Se solicita el apoyo de la familia y de los cuidadores. Los materiales, ¿cuáles serían? Fotocopias y las etiquetas o empaques de los productos de cocina. Entonces, les solicitaríamos que hicieran recopilación, organización y jerarquización de esa información. Los recursos. Entonces tendríamos, esto es un ejemplo, en la guía Reto para Gigantes hay una parte que se llama lectura de etiquetas. La encuentran en el grado 3, libro 3, guía semanal 21, de las páginas 6 a la 11. Entonces, podemos organizar nuestra guía de aprendizaje con base en este recurso. También podemos imprimir el texto Escritura de textos instructivos que está en Colombia Aprende en Contenidos para Aprender en grado 2. Tenemos más material para ir organizando nuestra propuesta de proyecto. Podemos bajar un podcast que se llama Ni Sopa ni Sopita, que está en la Radio Nacional. Entonces se puede bajar y se le puede enviar al niño, que en este caso no tiene internet, pero sí puede tener un teléfono y sale a tener un momento de internet afuera, se le puede mandar por vía WhatsApp. Visualizar Ni Sopa ni Sopita el martes a las 11 de la mañana por Señal Colombia. Entonces, aquí, ¿qué recursos tenemos para apoyar nuestra propuesta de proyecto? Tenemos el radio, tenemos la televisión y mandaríamos nuestra guía organizada en fotocopias. Bien, el segundo escenario. Con Internet. Tanto el escenario 1 como 2, pues el proyecto es el mismo. El proyecto es aprender sobre el tipo de texto instructivo, informativo y publicitario, además de la lectura multimodal. Puede ser un proyecto para 2 semanas, pero también con los recursos que tenemos, miren que puede ser un proyecto mucho más amplio. En este caso, también tendríamos el apoyo de la familia y de los cuidadores. Los materiales serían diferentes porque en este caso podríamos enviar la guía por medio digital, por correo electrónico. Los recursos, nuevamente, retos para gigantes, también lo vamos a usar con ellos, pero en caso de Colombia Aprende, en el anterior escenario dijimos que imprimíamos. En este caso les podemos decir que ingresen a la OVA, allí en Contenidos para Aprender, y que desarrollen escritura de textos instructivos. Las actividades interactivas van a ser atractivas, obviamente, y allí la 1, la 2, la 3 y la 4 son interactivas. De allí se pueden también generar otros procesos después de hacerlas porque son juegos. En RTBC Play, en una dirección de internet, pueden ver el video Ni Sopa ni Sopitas, que también van a ver los otros niños. Lo que pasa es que en el primer escenario los niños tienen que tener un horario. Entran al programa de televisión a la hora determinada. Aquí ellos podrían entrar cuando tengan su horario de desarrollar la guía del lenguaje. Y también hay otro juego que se llama Pisa al Tiempo, que también le podemos sacar provecho para esta
propuesta de la escritura de la cocina. Como ven, es el mensaje grande que queremos dejarles. Tenemos medios, podemos hacer proyectos y en los dos escenarios tenemos muchos medios cómo apoyar nuestro proyecto. El proyecto, la escritura de la cocina, tiene muchísimas posibilidades de trabajo con la familia. Pensando en la evaluación del mismo y en la socialización, pues los niños se acompañan de sus madres también cuando van a preparar la comida. También se les puede solicitar que generen recetarios familiares que trabajen con los adultos que viven en la casa, recobrando toda esa sabiduría que se tiene al respecto de la cocina de la familia, de las recetas de las abuelas importantes que todos los miembros de la familia quieren tenerlas, y que el niño, entre los trabajos que haga su recetario, lo vaya haciendo de a poquitos, creen con la familia algunas recetas originales, que se las inventen, que se gocen un momento familiar compartiendo y comiendo en casa. Son muchas las posibilidades que dan este tipo de proyectos. Obviamente hay otros muchos textos que circulan de manera auténtica y genuina por nuestros hogares. Pensemos en las etiquetas que tienen los productos de aseo. Tienen una gran información, igual son genuinos y auténticos, como acabo de decir. Tienen intenciones, propósitos, son multimodales, enunciadores, enunciatarios, y el enunciado es complejo. Se puede pensar también en que este tipo de proyectos puede ser transversal. Por ejemplo, en las etiquetas de aseo hay una información que tiene que ver con ciencias naturales y podríamos sacar provecho de esto y mandar socializar unas estrategias para que se haga un uso adecuado de ese tipo de información para unos efectos de aprendizajes definidos. Las facturas de los servicios públicos también pueden ser utilizadas para proyectos de lectura y escritura en casa. De hecho, es importante que un ciudadano sepa leer sus facturas, porque puede ejercer también sus derechos. Pueden estar mal facturados, se puede solicitar que se haga la corrección. Hay comprensión y producción textual cuando trabajamos con las facturas. Hay una información de matemáticas y hay una información de lenguaje muy interesante. Puede hacerse un recorrido por las facturas de varios meses y con ellos proponer unas actividades que nos van a dar muchos aprendizajes del tipo de texto que ella maneja. Muchas gracias a nuestra formadora Luz Helena por esos aportes tan valiosos que nos ha dado. Es así que damos paso al cuarto momento, transferencia o actividad de consolidación, en donde los invitamos a que piensen en ese contexto de su sede educativa, la comunidad que se beneficia de sus servicios, su planeación curricular, sus estudiantes, aquellas herramientas con las que ustedes cuentan en su institución. Y ahora los invitamos a generar un proyecto de lectura y escritura en el hogar, teniendo en cuenta las premisas de flexibilización, contextualización y dosificación. Este formato que a continuación voy a describir, ustedes lo van a encontrar en la parte de anexos o de lecturas complementarias. Entonces, el proyecto de lectura y escritura, para quien desee plantearlo en el área del lenguaje, va a tener 5 fases. Una fase de exploración, donde se van a identificar aquellos textos genuinos o auténticos que circulan en el hogar de su sede o de su establecimiento educativo. Van a planear el proyecto. Es la fase donde se seleccionarán los medios y mediaciones que se tienen para desarrollar el proyecto, bien sea escenarios con o sin conexión a Internet. También la fase de ejecución, en donde se van a desarrollar esas guías de aprendizaje que se pueden basar en los diferentes materiales con los que cuenta la institución educativa. También una fase de estrategias de seguimiento, que son aquellas acciones permanentes de monitoreo del proyecto, es decir, evaluación formativa. Podemos hacer un portafolio con los estudiantes donde ellos muestran los avances del proyecto. Y por último, cierre y socialización, donde se mostrarán
esos avances del proyecto educativo de lectura y escritura que ustedes planteen con su sede o con su grado. De tarea, recopilamos las guías que ustedes pueden emplear, por ejemplo, en retos para gigantes. Para grado transición, las guías de la semana 4 y 22. Para grado primero, la 10 y la 13. Para grado segundo, la guía 19. Para grado tercero, la 20 y la 21. Para grado cuarto, la guía 20. Y para grado quinto, la guía 27. Del material entre textos encontramos textos de tipo instructivo y publicitario que, por ejemplo, en grado primero, entonces encontramos entre las páginas 77 y 87 y 80 los desafíos que pueden servir para que ustedes propongan esas guías de aprendizaje. Asimismo, con cada uno de los grados, y en las cápsulas educativas de Colombia Aprende también encontramos una serie de material que nos va a servir. Por último, los invito a la fase de valoración y cierre, a que contesten su cuestionario de salida, donde van a dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué aprendizajes obtuvo de la STS de lenguaje y cómo valora la utilidad que le puedan prestar para su labor como docente, tanto en este momento coyuntural del COVID como en otros en que su contexto ocurran situaciones de emergencia como inundaciones, enfermedades que impidan que los niños y niñas lleguen a la escuela? Agradezco mucho su atención, profesores. Recuerde que estoy en toda la disposición de contestar sus preguntas y inquietudes frente al planteamiento de los proyectos de lectura y escritura. Gracias.